Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Estamos en este 25 de enero de 2023. Y a continuación les presentamos nuestros principales titulares. Sobre el caso Sencata, Lima ve histórica la decisión de juez Amaru de juzgar a Yanine Áñez en la vía ordinaria. Sin embargo, su defensa dice que presentarán una serie de recursos legales para apelar la determinación del juez. Peca de prevaricadora, efectivamente, al no cumplir lo establecido en nuestra norma. Tenemos por una parte de que esta autoridad judicial se declara competente para resolver el caso de Sencata y en consecuencia juzgar a la exmandataria por la vía ordinaria. Pues recordemos que el juez Amaru se declaró competente para juzgar a Áñez en la vía ordinaria y en ese marco ha pedido que se remitan a su despacho todos aquellos procesos que estaban encaminados tanto en el Poder Legislativo como en otras instancias. Vamos a estar también conociendo de qué manera se organiza el cabildo para esta jornada a nivel nacional, pues en al menos 9 ciudades del país se realizarán actividades. En la ciudad del Alto, algunas plataformas han señalado que participarán en los cabildos que fueron convocados en la ciudad de La Paz. Y en horas de la tarde, hijo del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hará conocer una carta que le fue encomendada para que se pueda dar a conocer su punto de vista con respecto a las movilizaciones en el país. La libertad de todos los presos políticos. Lo que ha manifestado el gobernador, él me entregó una carta directamente para que yo se la pueda leer y le pueda hacer conocer. Y luego de que Luis Fernando Camacho perdiera algunos recursos legales que fueron presentados en las últimas horas, asesor de la gobernación ve que existen una serie de contradicciones en el manejo de la justicia en el país. Y precisamente para eso es el cabildo, para que la población se manifieste en contra de la dictadura y a favor de la democracia, porque tenemos un símbolo de la democracia secuestrado. Presidente de la Cámara de Diputados dice que con movilizaciones no se logrará la libertad de Camacho. Que asuman la defensa de la instancia jurisdiccional correspondiente. Eso se llama injerencia en la justicia. Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia Paralela dice que sostendrán reuniones con la comitiva de la CIDH y de esta forma puedan informar sobre los avances en las investigaciones sobre los hechos de 2019. De que se inicie de manera inmediata el juicio por las masacres de Sencata y Sacaba, que hasta la fecha no se detiene a ninguna persona tras las rejas. Parlamentario denuncia que todavía en el Tribunal Constitucional se ha mantenido el criterio de que la reelección indefinida es un derecho humano. Constitucional mantiene vigente este abrupto e inconstitucional fallo a partir de un sometimiento del poder político de Evo Morales. En la ciudad del Alto existe descontento con las nuevas ordenanzas municipales que fueron dadas a conocer por la alcaldesa Eva Copa y que tienen que ver con una reestructuración del régimen tributario. Un ampliado de emergencia este 20 de enero, el día viernes, en el local Los Granitos, donde se ha determinado el siguiente pronunciamiento. 1. Que se debe abrogar esta resolución municipal en un plazo de 4 días hábiles. Por otra parte, existen algunos otros sectores muchísimo más radicales de los comerciantes minoristas, quienes advierten con impulsar un revocatorio en el caso de que Copa no logre satisfacer sus inquietudes. Señora Copa, entienda que los gremiales ya son muy molestos de lo que no está cumpliendo todos los acuerdos que hemos quedado con la señora Eva Copa. El día de mañana están saliendo las bases y las bases determinarán qué acciones vamos a asumir, pero sí están muy molestos porque hemos luego de que Branko Marinkovic presentara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el senador Leonardo Loza del Movimiento al Socialismo ha fustigado duramente la actitud del empresario. En contra de una democracia, de un sector o de un país siempre será fracasado, no solo en Bolivia. Y en Santa Cruz están trabajando todavía las preguntas que serán formuladas en el cabildo que se llevará adelante en horas de la tarde. Aprendiendo de todo,
perfeccionando un extraordinario recurso ciudadano. El Cabildo por la Libertad y por la Democracia será simultáneo. Viceministra de Comunicación garantiza la realización del Cabildo en el país. Lo que nosotros le decimos es que trabajemos en la construcción de nuestro tejido social, que el ámbito jurídico se mantenga en el ámbito jurídico y no politicemos el tema. Eso es lo que le decimos. En este momento tenemos que seguir trabajando en nuestra reconstrucción. Dirigencia Nacional de las Juntas Vecinales advierte de que no participará en ningún cabildo en el país. Resoluciones en contra del pueblo. Por lo tanto, la CONALJUVE Bolivia rechaza todos los actos de los comités cívicos y de ende convocamos a todas las juntas vecinales a la unidad y resguardar principalmente el crecimiento. Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno dice desconfiar de la CIDH. Se ha parcializado en los últimos informes. ¿Ustedes confían o no es fiable? No, lo que yo digo es que yo particularmente no confío en el rol que ha venido cumpliendo la CIDH. ¿Por qué? Porque al final de en las últimas horas el defensor del pueblo ha observado el poco avance en las investigaciones sobre los hechos de 2019. Y exhorta a las instancias competentes, como es el Ministerio Público, el órgano judicial. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que el defensor del pueblo carece de información con respecto a lo que está haciendo el gobierno en esa temática. Amigos, como siempre, sean todos ustedes bienvenidos y comenzamos con las informaciones. Hijo de Luis Fernando Camacho hizo conocer que su padre le entregó una carta en la cual expresa una serie de preocupaciones con respecto a la coyuntura nacional y el manejo de la justicia. Por la causa que quiere todo el pueblo, es la democracia y nuestra libertad, y también la libertad de todos los presos políticos. Lo que ha manifestado el gobernador, él me entregó una carta directamente para que yo se la pueda leer y le pueda hacer... Mientras tanto, Rómulo Calvo aseguró en las últimas horas que junto al Comité Interinstitucional están trabajando en sistematizar las propuestas de preguntas que serán formuladas en esta jornada. Para pasar a una lucha organizada, planificada y ordenada que nos permita obtener resultados efectivos en un plazo perentorio. Esto requiere respuestas colectivas, respuestas propositivas. Según el dirigente cívico, existen más de 10.000 preguntas que fueron formuladas y que deben ser sistematizadas para que se puedan plantear a la ciudadanía que participe en al menos 9 ciudades del país del Gran Cabildo Nacional. En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que con cabildos no se logrará reformar la justicia. Se logra por vía de la violencia y menos por vía de cabildos. Si ellos consideran que el señor Camacho, que es a quien defienden, está ilegalmente detenido, que asuman la defensa de la instancia jurisdiccional correspondiente. Cívicos de Santa Cruz han vuelto a invitar al Cabildo Nacional para este 25 de enero. Y la oposición ha pedido garantías al gobierno para la realización del Cabildo. La viceministra de Comunicación aseguró que en el país existe libertad de expresión para realizar este tipo de actividades. Hemos visto secuestro también a algunas personas. Bueno, esos son actos delictivos que tienen que investigarse, es parte del escenario. Lo que nosotros le decimos es que trabajemos en la construcción de nuestro tejido social, que el ámbito jurídico se mantenga en el ámbito jurídico. Y en la ciudad del Alto existen posturas divididas con respecto al cabildo a realizarse. Por un lado, algunas plataformas dicen que participarán y por otro, algunos concejales señalan de que está totalmente politizado el cabildo y que no participarían en el mismo. Vamos a más informaciones. Yanine Áñez dio su punto de vista en la audiencia en la cual se determinó que el juez Amaru de la Ciudad del Alto sería competente para juzgarla. Vulnerando la Constitución al desconocer el 21F, vulnerando la Constitución al nombrar jueces ilegítimos cuando el pueblo votó nulo en el año 2017.
vulnerando la Constitución al violentar las elecciones del año 2019, en su candidatura ilegal, vulnerando la Constitución al propiciar el fraude electoral en octubre del 2019. De esta manera, Áñez se estrellaba contra el expresidente Evo Morales. Y hablando de Morales, la justicia en las últimas horas ratificó la vigencia de la reelección indefinida en el país, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó de que sea un derecho humano. Pero escuchemos qué es lo que decía el parlamentario que accionó este recurso legal. Lamentablemente, la justicia constitucional mantiene vigente este abrupto e inconstitucional fallo a partir de un sometimiento del poder político de Evo Morales hacia el Tribunal Constitucional de la época. Esta nueva justicia constitucional tuvo la oportunidad, pero inaplicó la opinión consultiva de la Corte Interamericana, por lo que la reelección se mantendría vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Y en la ciudad del Alto existe descontento con respecto a algunas medidas que son adoptadas por la alcaldesa de esa ciudad, Eva Copa. A movilizarnos y a levantar esas redes clandestinas para que la señora Eva Copa entienda que los gremiales ya son muy molestos de lo que no está cumpliendo todos los acuerdos que hemos quedado con la señora Eva Copa. El día de mañana están saliendo las bases y las bases determinarán qué acciones vamos a asumir, pero sí están muy molestos porque hemos tolerado un año saliendo vigilias desde las 5 de la mañana y el día de mañana ya vamos a demostrar la fuerza que tenemos los gremiales en contra del municipio. Las bases dirán si quieren su revocatoria, mañana vamos a tener que empezar, pero depende de las bases. Nosotros como dirigentes hacemos caso a nuestras bases. Que también un ampliado de emergencia este 20 de enero, el día viernes, en el local Los Granitos, donde se ha determinado el siguiente pronunciamiento. 1. Que se debe abrogar esta resolución municipal en un plazo de 4 días hábiles y también cumplir a las actas que se han firmado en 2 oportunidades junto con el Ejecutivo. De esta manera, dirigentes de los gremiales de la Ciudad del Alto muestran su molestia contra la autoridad municipal, pues dicen que se estarían incumpliendo una serie de compromisos. Y en Santa Cruz continúa la lucha contra el dengue. Tanto el municipio como la gobernación están realizando el fumigado de varias calles y sectores bastante vulnerables de la capital cruceña. Hemos llegado a controlar, contener y mitigar otras patologías. Asimismo, la gobernación está trabajando en varias provincias donde se han presentado casos y dicen que están preparados para evacuar a algunas personas que se vieran afectadas por este tipo de enfermedad. Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verificará avances en las recomendaciones del GIEI. En este sentido, el defensor del pueblo reclamaba con respecto a la paralización de los procesos y las investigaciones de los hechos ocurridos el año 2019. La lucha contra el racismo y discriminación puedan gestionar, realizar oportunamente todas las acciones necesarias para que se puedan cumplir con estas recomendaciones, reitero, emergentes del informe Crisis de Estado 2019. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el defensor del pueblo carece de información actualizada, pues señala que el gobierno ya estaría trabajando y tendría avances importantes en cuanto a las recomendaciones del GIEI. Y Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Paralela, asegura que se reunirán con esta comitiva que se encuentra en el país para exponer sus preocupaciones con respecto al juzgamiento de algunos responsables de los hechos de 2019 en Bolivia. El informe de la GIEI con referencia a las víctimas, a los heridos, detenidos, torturados que se han suscitado el 2019. En ese sentido también vamos a pedir nuestra preocupación con referencia a esas recomendaciones en el ámbito de los derechos humanos,
Asesor de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz asegura que las determinaciones judiciales que fueron adoptadas en el marco de las peticiones de la defensa de Luis Fernando Camacho no son coherentes. Ha salido que en lo considerando se muestra evidentemente, lo ha dicho el magistrado, se muestra evidentemente que hubo una violación a la privacidad, pero en el resultado no te protejo, ¿no? Entonces, eso no es un Estado de Derecho, no estamos viviendo en democracia, estamos viviendo una dictadura con todas sus letras, y es una muestra más de lo que está viviendo el gobernador y está viviendo el pueblo boliviano, ¿no? Y en esta jornada y en el marco de la realización del Cabildo a nivel nacional, el tema de la reforma de la justicia será una de las temáticas que se abordará, según han anticipado dirigentes del CONADE. En ese marco, la oposición ha pedido garantías a la policía boliviana y al gobierno para que se pueda realizar esta movilización. Pues recordemos que hace algunos días se había tenido una arremetida de parte de los denominados autoconvocados, quienes irrumpieron en algunas marchas organizadas por plataformas ciudadanas. Rodrigo Paz, sobre los procesos que se llevan adelante en su contra cuando éste ejercía la titularidad en la alcaldía de Tarija, dijo que la justicia no es ecuánime en nuestro país. Y es en honor al aniversario de la ciudad. Pero yo le hago una contrapregunta que quiero que ojalá el pueblo de Bolivia pueda responder. ¿Para quién trabaja la justicia? Yo no voy a responder, que responda el pueblo de Bolivia. ¿Para quién trabaja la Fiscalía? ¿Para quién trabaja el Defensor del Pueblo? ¿Para quién trabaja la mayoría de los jueces de Bolivia? Padre de Luis Fernando Camacho dice que está sufriendo una serie de acosos de orden político. De igual manera, aseveró que existen algunos miembros de la policía boliviana que lo estarían persiguiendo. Tenemos más informaciones y esta vez vamos a hacer referencia en el panorama internacional a la crisis política de la República del Perú. La presidenta Dina Boluarte llama al Congreso de ese país a acelerar las elecciones para que de esta forma se pueda pacificar el sur del Perú. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias por su atención.